nombre es Rubí Rosales, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial quinto semestre y voy a hablar del tema análisis de varianza. ANOVA de un factor, la palabra ANOVA son precisamente siglas en inglés que significan Analysis of Variance, o para nosotros en español, análisis de varianza. El análisis de varianza es una herramienta estadística que permite contrastar la hipótesis nula de que la media de más de dos poblaciones son iguales frente a una hipótesis alternativa de que por lo menos una de ellas es diferente. Se deben de cumplir ciertas condiciones, una de ellas es que todas las poblaciones deben de tener distribuciones normales, la otra es de que todas las poblaciones tengan la misma varianza o misma desviación estándar. También los datos deben de ser aleatorios simples y de datos cuantitativos, además de que las poblaciones sean independientes entre sí, es decir, que no estén pareadas o asociadas de ninguna manera. Un ejemplo aplicado a la empresa donde yo trabajo. Bowen Printing es una empresa que se dedica a la impresión de etiquetas y manuales. Tiene 3 sucursales, una de ellas aquí en Tijuana, la otra en Mexicali y una tercera en Reynosa. En cada una de las sucursales cuentan con una máquina que es utilizada precisamente para llenar botellas con tinta de una capacidad de 1 litro cada botella, pero el gerente de ingeniería está interesado en saber si todas esas máquinas llenan las botellas con la misma cantidad. Entonces se obtienen muestras aleatorias de esas latas llenadas en cada una de esas máquinas. El desarrollo es siguiendo algunos pasos. El primero es establecer las hipótesis. Primero, la hipótesis nula. La hipótesis nula quiere decir que las 3 máquinas llenan las botellas con la misma cantidad de tinta. Pero contrario a la hipótesis nula está la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa dice que al menos una de esas máquinas llena las latas con diferente cantidad de producto, y esta es la forma de representar la hipótesis alternativa. El paso 2, debemos establecer un nivel de significancia. En este caso yo escogí el 5%, o un nivel de significancia o margen de error. Se puede escoger también un 10% o un 1%, eso ya depende de la exactitud que queramos en el análisis. El paso 3 es establecer la distribución del estadístico a utilizar. En esta empresa, como se desea comparar las medias de las 3 sucursales, se va a usar la tabla de valores críticos de la distribución de Fisher o la tabla de F. El paso 4 es calcular estos datos muy importantes, que es el F de prueba y el F crítico. Para poder calcular estos datos, en la siguiente, podemos utilizar fórmulas. Aquí lo que quiero demostrar son precisamente las muestras obtenidas en cada sucursal, Tijuana, Reynosa, Mexicali, 7 muestras de cada uno. Para poder obtener los datos que les mencionaba anteriormente, debemos de sacar información como por ejemplo el promedio, la suma de los grupos, hablando de estos grupos de las muestras, el número de observaciones por cada sucursal, que en este caso fueron 7. En esta parte vamos a obtener la suma de los grupos elevado al cuadrado y dividido entre el número de observaciones. Y en esta última parte lo que vamos a sacar es el cuadrado de cada una de estas muestras, y lo que vamos a obtener aquí al final es la suma de todo esto. Estos son los valores que corresponden nada más a las muestras de Tijuana, pero aquí al final obtengo las sumas. Y estos datos me van a servir en la siguiente parte. Estas fórmulas son lo que me va a permitir obtener el cuadrado entre los grupos y un cuadrado en los grupos. La siguiente. Esos datitos yo voy a venir y los voy a meter aquí. Y aquí voy a obtener grados de libertad. ¿Qué son estos grados de libertad? Bueno, pues son precisamente mis 3 diferentes muestras, menos 1, por eso me da 3 menos 1 me dan 2. Y en este caso lo que voy a hacer es que de mi total de muestras le voy a restar mis grados de libertad. Como yo tenía un total de 21 muestras, le voy a restar sus 2 grados de libertad y me va a quedar un margen de error de 18. Estos 2 datitos más adelante los vamos a utilizar.
Pero aquí lo que yo consigo es mediante esta división de estos cuadrados, voy a obtener finalmente mi función de prueba. Y este dato lo voy a utilizar más adelante. Entonces recordemos este dato, función de prueba y estos grados de libertad. Aquí lo que voy a mostrar es que de manera muy sencilla es que puedo obtener esos mismos valores usando Minitab, donde en la sección de estadísticas, ANOVA, selecciono nada más ANOVA de una sola, de un solo factor. Aquí tengo los mismos datos que tenía en el Excel. Y voy a seleccionar en esta línea, voy a seleccionar las 3 diferentes muestras de mis sucursales. Aquí tengo precisamente mi 95% de grado de confiabilidad y le doy OK. Lo que me va a dar precisamente son los grados de libertad, como lo veíamos anteriormente en el Excel, 2 y 18, y un F de prueba. Si lo recuerdan, es lo que vimos en el Excel también, aunque aquí está redondeado 1.83 y en el otro era 1.825 aproximadamente. Estos valores son los que ahorita voy a necesitar para poder encontrar un factor crítico. Esta es la tabla de Fisher, donde voy a encontrar el F crítico. ¿Cómo lo encuentro? Anteriormente, tanto en Excel como en Minitab, yo encontré los grados de error, grados de libertad también, que era 2 y 18. Lo que voy a hacer en esta tabla es precisamente encontrar la intersección entre el 2 y el 18. Y aquí lo marqué. Entonces, para mí, el F crítico es de 3.55. Ese es otro de los datos muy importantes que yo voy a utilizar precisamente para la gráfica. 3.55, vamos a recordar. Aquí, esta es otra manera muy sencilla de utilizar el Excel para poder hacer el mismo cálculo. En el Excel rápidamente nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos y seleccionamos lo que es ANOVA de un solo factor, le damos OK. Y en esta parte nosotros vamos a seleccionar precisamente toda la cantidad de datos que tenemos, incluidos los títulos. Lo que le vamos aquí a seleccionar lo que dice etiquetas, para que el Excel pueda reconocer que la primera columna son datos, son etiquetas o títulos, y eso no lo va a considerar en la suma para que no nos dé error. Aquí está mi grados de, ¿cómo se llama esto? El punto 05, es el... La distribución alfa. El alfa, que vamos a utilizar. Y aquí lo que le vamos a dar es dónde queremos que coloque el resultado. Yo le he seleccionado esta celda. Entonces aquí es el resultado que nos da, que es muy similar a lo que ya vimos en las fórmulas, lo que ya vimos en Minitab, el 2 y el 18, que son mis grados de libertad y mi margen de error. Y este es el F crítico que he venido sacando en diferentes, en las fórmulas y en el otro Excel, en el Minitab también. Y el F crítico, este F crítico que nosotros encontramos en la tabla de Fisher. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Bueno, ahora aquí lo que me interesa a mí es ver dónde voy a situar el F valor P y el F crítico en una gráfica. Aquí lo sitúo entonces partiendo de lo que es la gráfica XY. Yo tengo mi F de prueba, que es 1.83, y mi F crítico, que es 3.55. Lo que caiga en esta región del 5% de error me va a decir que yo debería rechazar mi hipótesis. Más sencillo, si mi valor de P cae en un 95%, que es mi rango de aceptación, yo voy a aceptar precisamente la hipótesis nula. Quiere decir que las medias son iguales de todas esas muestras que yo tomé. Entonces, en conclusión, esa gráfica a mí me permite ver que esa hipótesis no la voy a rechazar, la voy a aceptar. Es decir, no se ha demostrado que esas 3 máquinas llenen las latas que deben de ser de 1 litro con una cantidad diferente. Quizás algunas veces tengan un poquito más, un poquito menos, pero en general todas esas medias son iguales, con un nivel de significancia del 95%. De mi parte eso es todo, espero que haya quedado claro. Gracias.